Buen día, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, A ver, bien, bien. como medio de A la ver, nada. bueno, va a cerrar la puerta. Bien, bien. Si no, Prende la después, luz, bien. ¿cómo se llama? Karina y Matu me critican. Me dicen, parece que salía de que estaba como perdido en la nada, de no sé qué, me hacen unas críticas de que cambie Ah, sí. no sé qué cosa. Bueno, buen día ante todo, a todos. Buen A día. mal tiempo, buen para hoy. Hoy es un día, Sí. hoy es un día A que ver, a mí Roberto, particularmente, Roberto, dime. volvimos a tener un poco de dificultad en el audio, como cuando cambiaste de celular teníamos y después se había corregido. ¿Cambió algo ¿Qué es ahí? lo que ¿Tocaste notas? algo diferente? Y que la voz está como saturada, que la voz está como saturada. Me Y alejo. eso, a eso le habías encontrado arreglo, no sé qué habías hecho, pero se había A mejorado. ver, Ah, ahora sigo hablando, a ver qué te parece. ahí mejora un poco. Mejor un poco. Bueno, Ahí. Ahí. el tema es el siguiente, ¿no? A mí, estos son los días del invierno que a mí particularmente no me gustan. Igual los disfruto, pero si tengo que elegir, me gusta más un día con sol, la verdad. Sí, claro, por Y supuesto. hoy está como gris, qué sé yo, qué sé cuánto, con lo cual uno debe planearse, en mi caso que puedo, obviamente, quedarme en casa. La perra ya se da cuenta, porque como dice un TikTok que anda por ahí circulando, o un, no sé qué es, un reel, que dice que el perrito supuestamente habla y dice, mi dueña se queda en casa porque se puso la ropa de indigente. Y es un poco así. Hoy estoy con ropa de indigente, para quedarme en casa. ¿Y quién no? Eh, ¿Quién y no? me voy a Algún dedicar, día de la semana, alguna cosa así, claro. me voy a, dedicar a pintar. No, y además ahora desde que estoy yendo al gimnasio con regularidad, la verdad que salgo más de la cueva, salgo más con más regularidad de la Claro. cueva, estoy como más sociable. Pero hoy no, hoy es un día para quedarse en casa. Bueno, calculo que alguno de los que leyeron si es que hubo alguno que leyó Jorge, vos seguramente lo leíste por Sí. obligación, el Bueno. título de la columna, Nos llama mucho la eh, atención. Sí, sí, no, habrán ayer pensado, decía, digo, yo resaltaba porque además me encanta el título y me genera curiosidad de, bueno, a ver por dónde vamos. A ver. la primera cosa que yo supongo que habrán pensado, Roberto se equivocó y cometió un error de ortografía, ¿no? Porque el macetero de las macetas es con C, no es con S. Y yo lo escribí con S, adrede. Y yo, acá, no es por, a ver, no es por vanagloria, muy lejos de mí, pero no tengo errores de ortografía. Nunca tuve, no sé por qué razón, nunca tuve errores de ortografía. Sí tuve errores de acentuación, siempre me cuesta acentuar. Por eso me gusta más el inglés porque no tiene acentos, ¿no? Siempre me equivoco con los acentos, pero no Cierto. tengo errores de ortografía. Vamos a hablar de qué disparó esta columna. Hace un tiempo estaba en una panadería cercana de aquí, comprando pan. Yo compro un pan de masa madre que es muy rico, no porque esté de moda, sino porque la verdad que es un poco más sano, tiene menos agregados, digamos, que el pan industrial. De modo tal que, y escucho un muchacho joven, que estaba antes que yo, cuando la chica le ofrece distintos panes y dice, no, 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 dice, de masa madre no, le dice, porque es muy duro, tengo que masticar mucho. Y a mí esa frase me cayó como en un lugar, a mí me pasa a veces, no sé si a ustedes les pasa, que escuchan algo que por alguna razón se les queda pegado, ¿no? Como que y les llama la atención, vamos a decir. A mí me llamó la atención, pero no sabía muy bien por qué. Y después en camino a casa empecé a pensar, pero ¿cuál es el problema de masticar un poco más? ¿No? Como si, pero fíjate que podríamos sacarle punta a este tema, filosóficamente hablando, ¿no? De en la vida si vale la pena que nos den todo así medio blandito, predigerido, una especie de papilla, o que de repente tengamos que masticar un poquito metafóricamente hablando, ¿no? Los problemas, ¿no? Como si tuviéramos siempre un papá que nos guía, que nos dice, no, por acá, por allá, no, que nos evite el frío, el calor extremo. No sé, creo que, y esto es un poco filosófico, me alejo de la columna, pero me parece que
en la vida a veces hay que masticar las cosas. Me parece que la masticación tiene una función, que ahora vamos a ver. Y me dirá Jorge o Carlitos, ¿qué tiene que ver con la salud? Uf, un montón, Sí, tendrá un que ver. montón, un montón tiene que ver. Que básicamente, digamos, para poner un término, para poner en la parte médica, ¿para qué sirve la masticación? En primer lugar, digamos, al disminuir las partículas de los alimentos, ¿no? Los exponemos, o sea, aumenta la superficie, porque, digamos, la misma superficie, si yo tomo un cuadrado de 2 por 2 centímetros, tiene una determinada superficie, ¿no? Total. En cambio, si eso lo parto en miles y miles de cuadraditos más chiquitos, la superficie es mayor. ¿Mm? Entonces, primera cosa, expone a los alimentos a la primera fase de la digestión, que está dada por la ptialina, bueno, por la saliva, que tiene un montón de... ya empieza a predigerir la comida, a digerir la comida. De modo tal que cuando eso llegue, ese bolo alimenticio llegue al estómago, sea más fácil para el estómago trabajar con eso y posteriormente, digamos, dejarlo que pase para el intestino delgado. O sea, lo cual hace, ya estamos hablando de que tiene una función muy importante desde el punto de vista de la digestión. Por otro lado, expone en partículas pequeñas nutrientes que ya pueden comenzar rápidamente a ser absorbidos, que de otra manera incluso podrían pasar casi, incluso sin absorberse bien. Si nosotros vamos a a mí me gusta mucho, ustedes recordarán que insisto a veces con lo de hagamos monerías, porque siempre digo, si nosotros vamos ante una situación, por lo menos una situación biológica, nos vamos un poco a la cosa evolutiva, ¿no? ¿De dónde venimos? Nosotros, y venimos de los primates, venimos de los monos. La primera rama, digamos, o una de las primeras ramas que se separa hace unos entre 5 y 2 millones de años, que se separa de los primates y empieza a tener características humanas, digamos, que son, se los denominó australopithecus. Estos, que eran una especie eran primates más humanos, que ya no eran monos, digamos, vamos a ponerlo en esos términos. Si nosotros observamos los esqueletos de estos animales, tenían una mandíbula larga, unos dientes tremendos, tremendos, de tamaño y de dureza. ¿Por qué? Porque primero la mayor parte del día tenían que pasarla buscando comida. O sea, buscar comida ocupaba prácticamente el 70% de su tiempo, porque era escasa, era poca. Porque, digamos, evolutivamente, estos primeros humanoides digamos, ya dejan de estar en los árboles todo el tiempo, donde tienen frutos y ramas y cosas de hojas para comer, sino que se empiezan a trasladar por lugares menos boscosos, donde la comida escasea más. Entonces tardaban mucho, les llevaba mucho tiempo encontrar comida, y la comida que encontraban era correosa, era dura, había que masticarla un montón. De hecho, la mayor parte del tiempo se la pasaban masticando, porque de lo contrario se morían, era así de simple, ¿no? Era, mira, pasan unos vecinos caminando, está el barrio concurrido. Cuestión que estoy como los viejos, ¿viste? Que miran pasar a los vecinos por la Muy calle. chusma. Cuestión que, entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Y acá me voy a ir en un vuelo, en un viaje fantástico, desde 2 millones de años a la actualidad, y les voy a hacer una pequeña interrogatorio. Ustedes han observado, díganme su opinión, la cantidad de personas que hoy día tienen que hacerse 2 cosas, entre otras, ¿no? Odontológicamente. Una es sacarse las muelas del juicio, extraer las muelas del juicio, porque empiezan a salir mal, y ahora vamos a ver por qué. Y la otra es el tema de la alineación de los dientes, la ortodoncia. Con los problemas, lo que se llaman problemas, los odontólogos lo llaman problemas oclusales. Quiere decir que las dos, la cara superior y la cara inferior tienen que cerrar de determinada manera, perfecta, precisa, para que la masticación sea correcta. ¿Qué proporción de gente, si vos Jorge, que sos tenés más años que Carlitos, ¿qué proporción de gente pensás vos hoy
que le pasa eso con respecto a cuando vos eras más joven. Mayor, Que, menor. que le pasa, ¿qué específicamente? Que tienen problemas con las muelas del juicio o Sí, que tienen que ponerse ortodoncia. y yo creo que siempre fue igual. Bueno, no. Ha aumentado un montón. ¿Por qué? Y preguntarle a algún odontólogo, te lo va a decir. Primero hay una cuestión que es no es que sea no importante, pero digamos es menos importante, que es una cuestión estética, ¿no? La No, boca, sí, las sí. sonrisas se ha puesto muy Sí, de sí, moda, claro. Sí, 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 esto de sí, claro, sí, los sí, eso dientes sí. blancos, Sí, sí, perfectos, perfecto, todo perfecto. muy Aburridamente Hollywood, perfecto ¿no? todo. Sí, sí. Pero eso no nos ocupa, no es lo que nos ocupa hoy. Hay mucha gente que tiene que hacérselo por un problema odontológico, un Mm, problema esto de la oclusión de los dientes. Porque, ¿qué sucede? Y acá viene la segunda, ya aclaré lo de la masa madre, de dónde venía, y ahora voy a aclarar dónde viene lo del macetero. El macetero es el músculo este que junto con los temporales, que digamos, se vienen desde acá de la zona temporal hasta las mandíbulas, lo que hacen es esto. Cuando se contraen y se relajan, permiten que yo abra y cierre la boca y haga todo el movimiento masticatorio junto con el paladar blando, junto con la lengua, etcétera, etcétera. El macetero es el músculo de la masticación. Por eso yo puse el ah, macetero mira. y la masa madre conectadas con este tema de por qué tenemos que tener una higiene de la masticación. Ya dijimos algo del proceso digestivo, ¿no? Pero como todo músculo, ¿qué pasa con un músculo cuando no se usa? ¿Qué Y pasa? Pierde, queda flácido, es que, pierde, ujú. Pierde, digamos, pierde masa muscular. Sí, Es sí, decir, sí, claro. primero, evolutivamente, a partir de los 25 o 30 años, insensiblemente empezamos a perder masa ósea y empezamos a perder masa muscular. Sí o sí, ¿no? Por esta razón, yo insisto siempre, y por supuesto mucha gente insiste igual que yo, en la actividad física. No solo la actividad aeróbica para el corazón, las arterias, bla, bla, que es absolutamente indispensable, sino además, una parte de ejercicio muscular para no perder o para recuperar o no perder masa muscular. Porque eso hace que la gente, sobre todo la gente mayor, tenga problemas de equilibrio, se caiga, se rompa la cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, músculo que no se, órgano en general, que no se usa, se atrofia, ¿no? Por ejemplo, nuestro apéndice es un órgano atrofiado de la época donde los simios justamente necesitaban tener un intestino diferente para poder metabolizar las enormes cantidades de comida que tenían que ingerir, digamos, nutricionalmente pobres, pero que les sirviera. Nosotros que ya hace muchos años que tenemos abundancia de alimentos, tenemos otro problema, porque los alimentos que estamos comiendo, los ultraprocesados, son blandos. Es más, este hombre que escribe tanto de los ultraprocesados en Cambridge, que es Chris von Tulleken, dice una frase, que acá la tengo anotada, los ultraprocesados están premasticados. Y es verdad, porque si ustedes se fijan, como elemento de gancho de venta, muchos artículos tienen la palabra crispy, que, bueno, por esta cosa de usar términos sajones, pero bueno, es la moda. Crocante, vamos a hablar de crocancia. Si ustedes escuchan algún programa de cocina, los chefs hablan bastante de ahora del tema de la crocancia. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa sensación que por alguna razón nos gusta tanto cuando comemos algo que que es crunchy, que hace Cierto. que la tenemos que masticar, ¿no? Una fruta seca, una almendra, la costrita del pan. Por eso a mí me llamaba la atención lo de este muchacho que no quería masticar la costrita del pan. Yo digo, pero sí es riquísima la costrita del pan. Eh, es más, este fin de semana me pasa una cosa que parece que tenía que ver con la columna. Nunca hay un lugar a la entrada de la barra
donde se posicionan varios puestos grandes que venden comida rápida, ¿no? Venden choripán, venden hamburguesas, etcétera, etcétera. Y siempre que pasaba, mirá, 2 años, siempre decía, digo, un día voy a poner acá y me voy a comer un choripán. Bueno, el otro día estaba con tiempo, me acordé a tiempo y me bajo a comer un choripán. Y en mi cabeza yo me imaginaba un flautín, digamos, ¿no? Con el choripán adentro, con su salsita, etcétera, etcétera, como nos gusta a los rioplatenses. Bueno, el choripán estaba riquísimo. Primero voy a hacer la salvedad, porque si no la gente del lugar va a decir, me hace mala propaganda. Pero me llamó la atención el detalle del pan. Yo me imaginaba un pan crocante, ¿no? Crocante, seguro. Y el pan era un pan como el pan de la hamburguesa. ¿Vieron que el pan de la hamburguesa uno apenas lo muerde? Sí, 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 sí. Se deshace en la boca como una especie de papilla. Sí. Bueno, eso es porque está hecho, el ultraprocesado está hecho para ser blandito. Es más, si nosotros pensamos en los alimentos que nos venden con crocancia, vamos a poner los maicitos. No voy a dar nombres comerciales, obvio. El maicito, cuando ustedes lo muerden, una milésima de segundo, es crocante, es verdad. Pero automáticamente es como que se disuelve en la boca, porque está hecho para que pase eso. ¿Y cuál es el problema, me dirá Jorge, de que no mastiquemos? El problema es que cuando no usamos los músculos masticatorios, lo que nos está pasando evolutivamente es que la mandíbula se hace más corta. ¿Por qué? Porque el hueso no está sujeto, el hueso crece. Si recuerdan alguna columna que hicimos hablando de la osteoporosis y por qué la actividad física, porque cuando nosotros tironeamos del hueso en la actividad física, en este caso con la masticación, el hueso de la mandíbula, digamos, sufre vamos a decir, un estrés, por ponerle nombre, que le da la orden a las células que fabrican hueso, que fabriquen hueso, ¿no? Se pone más duro, se pone más, digamos, no perdemos masa ósea, ¿no es cierto? Eso hace, por supuesto, que el espacio para los dientes alcance. Si a mí la mandíbula se va achicando, pero no disminuye la cantidad de piezas dentarias, lo que va a pasar es un desajuste. Los dientes se van a entrar a encimar o se van a entrar a poner de determinada manera que me da problemas. Por eso a mucha gente hay que sacarle las muelas del juicio para que haya lugar. Entonces, si nosotros en los niños que están en etapa de desarrollo, no comen, no usan suficientemente el aparato masticatorio, van a tener mandíbulas más cortas con problemas odontológicos. Entonces, ¿quién puede diagnosticar esto? Su odontólogo. Vayan al odontólogo y pregúntenle si tienen en los niños. No piensen solamente en la colocación de los brackets, o como se llame, ahora hay varias maneras, como un tema estético, sino que está bien, por supuesto, ¿no? Porque es lindo sonreír y tener una boca estética, pero es un tema de salud, de que tengan buena oclusión, de que puedan masticar como corresponde. Que ahora para terminar, vamos a hacer un poco así de qué recomendaciones damos. Pero una que ya les estoy dando es, consulten al odontólogo a ver si no tienen ningún problema de oclusión, porque eso permite una buena masticación. Bien. ¿Qué otras ventajas tiene la masticación correcta? Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo en alguna columna dijimos que cuando yo empiezo a comer, empiezo a masticar, acá tengo la comida, empiezo a comer una milanesa, digamos, ¿no? El cerebro tarda más o menos unos 20 minutos en enterarse. Y, por lo tanto, comenzar a segregar distintos tipos de hormonas y de sustancias para decirme, bueno, Roberto, ya está, ya comiste suficiente, digamos, tenés esa sensación de no tengo más hambre, esa sensación de saciedad. Eso tarda más o menos unos 20 minutos. Quiere decir que si yo trago la comida, y si ustedes observan a su alrededor, van a ver que la gente que tiene problemas de obesidad, por lo general come rápido, como que, vamos a decir en lenguaje vulgar, traga la comida. Cierto. Entonces, el mensaje de la saciedad tarda en llegar y el obeso come más que el no obeso. Porque el que come lento, tal vez termina una milanesa normal, digamos, generosa, normal, y ya dice, esta ya está.
En cambio, el obeso se comió esa milanesa, pero como todavía no tiene el mensaje en la cabeza de que, che, basta, porque está lleno, como se dice vulgarmente, se pide otra. Entonces, el flaco come una milanesa y el gordo come dos. Todo el tiempo, este sigue flaco y este engorda. Entonces, masticar bien, entre otras cosas, no solamente ayuda a la digestión, hace que no tengamos, por ejemplo, problemas estomacales de diversa índole, porque como decíamos, las partículas ya llegan predigeridas. Además, nos protege de la obesidad. Importante. Muy bien. Previene trastornos de la digestión, ya dijimos. Tema de la mandíbula, ya lo dijimos. También cuando masticamos suficientemente, generamos... ¿qué nos pasa cuando vemos algo rico y estamos por comer? ¿Qué decimos vulgarmente? Se me hace agua la boca. Y es verdad, porque segregamos un montón de saliva, ¿no? Ante el mero hecho de la visión de la comida, o del olor, del aroma, y además cuando empezamos a masticar. Ese flujo de saliva que va permitiendo, digamos, de alguna manera ir arrastrando para que no queden partículas entre los dientes. Por supuesto que esto no estoy hablando de que no haya que cepillarse los dientes después de comer, que por supuesto hay que hacerlo, cepillo y a hilo dental, recuerden siempre cepillo a hilo dental, sino que favorece la salud periodontal. Bien, entonces, recomendaciones hasta acá, si no tienen preguntas. Masticar despacio y de manera consciente. Otra cosa, tanto que hablamos del mindfulness y de estar aquí presente, aquí ahora, que me parece fantástico, cuando comemos, no importa, primero, dediquemos un tiempo a la comida. La comida tiene que ser un placer. En eso yo sigo lo que dice la doctora Katz cuando habla, que es una nutricionista conocidísima de Buenos Aires. La mujer dice, las dietas extremas no se pueden cumplir porque no duran en el tiempo. Y hay que ella dice hay que recuperar el placer de comer. Y es verdad. Entre otras cosas, recuperar el placer significa parar, sentarse, y disfrutar de lo que estén comiendo, disfrutarlo, ¿no? Yo no les puedo decir lo que me disfruté el choripán ese que comí ahí y me puse de la barra, sentadito, tranquilo. Es un rato, ese rato es para uno. ¿Te acuerdas, Jorge, cuando hablábamos de los famosos ratos para uno? Bueno, ese rato de la alimentación es para uno. Entonces, si uno está solo, bueno, está solo. Y si está acompañado, es una cuestión social que a todos nos gusta, pero tomarse tiempo, tomarse tiempo. Bien, evitar distracciones mientras se come. Por supuesto, optar por alimentos que tengan fibras. Yo les desaconsejo fuertemente los ultraprocesados. Hagan un ejercicio cuando vayan al supermercado de... cuando van agarran un elemento, cualquiera, ¿no? Bueno, yo acá tengo unos marcadores que por supuesto no me los voy a comer. Pero piensen un segundo, lo necesito, esto es bueno para mi salud, esto es saludable. Miren los ingredientes. ¿Tiene más de 3 o 4 ingredientes? Sospechoso, sospechoso. No digo que sea, pero sospechoso. Piénsenlo. Coman menos ultraprocesados, cocinen, compren carne, leche, huevos, proteínas, fruta, verdura. Organícense para cocinar aunque sea 1 o 2 veces a la semana. Hay libros hermosos de lo que se llama Prep Meal ahora, en inglés, que básicamente lo que es tener la alacena y tener la heladera con algunas cosas medio procesadas, como para que cuando la señora llega de trabajar cansada, no tenga que decir, tengo que ir a la verdulería, tengo que comprar los zapallitos, tengo que pelarlos, bueno, los zapallitos no se pelan, etcétera, etcétera, sino que ya los tiene cortaditos, no sé qué, que los saca del freezer, y eso permite hacer una comida casera, sana, en lo posible sin el agregado de ultraprocesados. Y por supuesto, reitero, además de las enormes ventajas de que ya dijimos de la masticación, la otra cosa, para los niños, cuando lleven al odontólogo, prever las asimetrías. Una cosa importante es masticar con ambos lados de la cara.
Porque si no voy a tener este macetero Sí, muy claro. gordo y este macetero flaquito. Va a parecer que me puse como los que se ponen, viste que no sé, que se ponen acá en la Sí, cara, que no tiene que ver con los maceteros, sino que claro. con alguna cosa de relleno, que parecen así como muñecas Pepona, muñecos Pepona. Pero, moraleja, mastiquen, disfruten de la comida. Y una parte importante de disfrutar de la comida es masticar bien. Así que démosle oportunidad a nuestro macetero. Roberto Diego Martínez dice, siempre coincido con el doctor, el choripán juega de titular. Totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Además, mira, ese día, cuando llego a casa, ya me llama un amigo por teléfono de Argentina, entonces le cuento, ¿no? Me dice, ¿y cómo te das cuenta que digo, yo le hago el comentario, le digo, y el chorizo estaba delicioso, y era el chorizo bueno. ¿Y cómo te das cuenta que el chorizo es bueno? Le digo, escuchame una cosa, cualquier argentino, cualquier uruguayo, cuando muerde un chorizo, o sea, lo mira y sabe si es un chorizo bueno o si es una... cuando el chorizo se notan los pedacitos, es un chorizo bueno. Cuando son esos chorizos que son de color gris y todo uniforme, una cosa como que, bueno, ahí nos metieron Bien. nos metieron el Pero, porro. pero también está el chorizo de rueda, el chorizo casero. Ay, sí, qué rico. Qué rico. Ahí hay una diferencia en el gusto que no se puede ni comparar una cosa con la otra, ¿no? Yo te iba a decir una cosa, Jorge. Yo como los chorizos uruguayos son muy ricos. No tengo nada que... No extraño absolutamente nada los chorizos de Argentina. Los embutidos en general en uruguayos a mí me parecen Sí, hay mucha variedad, hay mucha variedad. excelente calidad y mucha variedad, mucha variedad. Es más, el otro día... Roberto, sí. Listo. Dale, no. No, dale. ¿En qué te quedaba? El otro día me encuentro justamente en la barra, en un supermercado muy conocido, con una figura de la farándula argentina, político, y que yo no lo conozco, por supuesto, yo lo conozco por la tele, obviamente, por el diario, y estaba eligiendo chorizos, ¿no? Y se ve que el hombre no conocía las marcas uruguayas. Claro. Entonces me acerco, le digo, ¿me permitís? Le digo, ¿qué estás buscando? Chorizo para la parrilla, me dice. Llévate estos, le digo. Entonces le recomiendo unos que a mí me encantan, ¿no? Me dice, mirá que me voy a acordar de vos a la noche. Le digo, te vas a acordar bien. Acordate lo que yo te digo. Re jugado, Roberto. Así que, mastican Gracias, bien. Roberto. Viva el chorizo. Viva el choripán. Chao, Roberto. Un aplauso. Chau. Gracias.